Seguimos aquí en Tiro al Blanco y Voz para el Cambio, conversando con Narciso Isa Conde y en este segmento también con José Ismael Román. Tener siempre aquí a Narciso nos da la posibilidad de conversar de un tema internacional, sobre todo el tema que esté más ahí en el interés de la opinión pública nacional e internacional, el tema Venezuela, porque la agresión a Venezuela es una agresión a la humanidad, es una agresión a todo el continente. Lo que allí pasa, la presión que hay, no es solo una presión contra Nicolás Maduro o contra el pueblo venezolano, es una presión en el fondo contra todo nuestro pueblo. Así que, don José Ismael, ¿por dónde le marchamos al tema con don Narciso Isa Conde? Bueno, yo creo que es interesante cómo el gran capital ha articulado, ¿verdad? Se mantiene unido para enfrentar lo que son propuestas diferentes, aunque en definitiva practicando todo lo que es el proyecto neoliberal, pero que es diferente o se denomina en otra forma socialista o otra cosa del siglo XXI, hablo de la izquierda latinoamericana, ¿no? Cómo ellos han logrado, ¿verdad?, con esa forma de hacer la guerra en los medios de comunicación, articularse y ponernos a pensar en función de ellos. Y estar aquí al lado de estos dos colosos es importante que uno haga algunas disquisiciones para que la gente pues trate de despertar y plantearse otras propuestas, preguntarse que qué pasa, ¿por qué nosotros estamos actuando así? Pero no lo veamos en las personas comunes, sencillas, ¿no? Usted lo puede ver en los artistas. En el caso de Narciso, yo tuve la posibilidad de leerme un artículo que él escribió con mucho cuidado, ¿verdad? Porque uno ha vivido hablando y defendiendo lo que es la propuesta de artistas que tienen, que se identifican con temas nacionales, como es el caso de Juan Luis Guerra, señor. Juan Luis Guerra, aunque Narciso lo trató así con esos paños tibios, pero Juan Luis Guerra ha respondido históricamente a esa alianza de amigos con este muchacho de la camisa negra de Colombia, ¿cómo se llama? ¿Cómo es, hombre? El de la camisa negra. Bueno, ya le diré. Que recuerden lo que hicieron otro concierto también en Colombia contra las minas antipersonales. Juanes, ¿sí? Juanes, ¿sí? Ya había sido convocado Juan Luis Guerra y se prestó para eso, no a defender la situación, las desapariciones, ni las muertes y los falsos positivos que se estaban dando en Colombia, sino que obedeció a esos intereses. Y yo lo veo ahí. Y nosotros tenemos que aclarar que a pesar de toda esa identidad que en ocasiones se han dado defendiendo temas que uno cree y que son sensibles, no son tanto así, como el imperio lo pone a girar alrededor de la temática que ellos quieren. Entonces, eso pasa con el tema de Venezuela, es todo un andamiaje para entrarle a ese país, destruirlo, que yo creo que el imperialismo se la está jugando todas allí. Es necesario destruir ese ejército, sacar a los chavistas del poder. Pero la situación de Venezuela y de Latinoamérica en los últimos 10 años ha ido cambiando. Se han creado propuestas diferentes, gente que puede incidir en la política y aunque son adversados por el gran imperio, el gran capital, hoy tienen una voz y tienen capacidad de movilización. La acción del ayer nos crearon una expectativa de que si Juan Guaidó llegaba a Venezuela y era apresado, porque todo eso está preparado, pensado, articulado, para que nosotros reproduzcamos esas preocupaciones del imperio y crear toda una falsa expectativa alrededor de eso. Y fue sabia la decisión desde el punto de vista político del gobierno, porque no es que en Venezuela hay unidad de la oposición, no es verdad, ellos se están matando, esos son grupos que no tienen un proyecto de nación, sino que obedecen a los intereses de los Estados Unidos y del gran capital. Entonces,
Esa es una gran preocupación que nosotros debemos aquilatar para que la gente pues piense de forma diferente, que se pregunte por qué esas cosas se están dando y cómo muchos en el patio y en todo nuestro continente viven repitiendo, reproduciendo, que han sido captados por esa propuesta de agresión contra Venezuela. Mira, esencialmente Estados Unidos no cree en la soberanía de los pueblos, de los estados, cree nada más en la suya, en su soberanía, usarla para dominar. Lo que pasa es que las cosas no le salieron posteriormente al denominado derrumbe de los países del este, de la Unión Soviética, de los países de Europa Oriental. No le salieron como ellos pensaban. Ellos iban casi seguros hacia un mundo unipolar, el mundo dominado por Estados Unidos. Resultó que en la dinámica del sistema capitalista mundial y de los procesos que se dieron posteriormente en Rusia y que ya se estaban dando en China, han surgido potencias emergentes. Las más preeminentes de las emergentes son China y Rusia, pero está India, está Brasil, que Estados Unidos no controla y que se han ido adelante en algunas vertientes clave. Entre ellos, en el caso de Rusia, ha ido logrando una superioridad militar en una serie de ramas. En el caso de China, en el poderío económico, la capacidad exportadora, la posibilidad de dominar nuevos mercados. Y ambas potencias, está también Brasil, con un impacto en América Latina. Ellos han volcado la situación política en Brasil hacia la extrema derecha y la subordinación. Y pueden dar un uso de Brasil, aunque Brasil está en una crisis terrible, como está Argentina. Después incluso del viraje hacia la derecha. En mucho mayor grado la situación es mucho más grave. Entonces, en ese cuadro, esas dos principales potencias emergentes han tenido una irrupción hacia el continente. Y como aquí se estaban dando procesos de independencia, de reconquista de soberanía, y Venezuela inicia ese periodo, después del levantamiento de Chiapas en México, del levantamiento cívico-militar de Chávez, Venezuela entra en un proceso y dinamiza todo el proceso hacia la nueva independencia continental. Y ahí es que viene el contraataque. No está en juego ni siquiera las características de los regímenes, porque entre Lula y Chávez hay diferencias casi abismales en términos de la concepción del poder y de las transformaciones. Igual en el caso de Uruguay y Chávez, Evo Morales, el tipo de movimientos que son más profundos, son más con más proyección estratégica. Sin embargo, Estados Unidos le entra a todo. Independientemente de los niveles de democracia liberal o no, porque además hay modelos distintos de democracia que se están tratando de impulsar, en el caso de Bolivia, en el caso de la propia Venezuela. Entonces, ahí es que está el centro del tema. Pero ¿qué pasa además? Que es que nuestra América, y hay que rememorar las venas abiertas de América Latina, de Galeano, tiene una riqueza en su patrimonio natural inmensa, que le es cada vez más necesaria, ya lo decía, al sistema imperialista mundial y especialmente al occidental. China también está en ese plano, es decir, China está reservando riquezas propias y tratando de procurar riquezas ajenas. Todo eso mete una contradicción y un ruido en el tema. Y en esa estrategia de desestabilización, golpe, amenaza de invasión y posible invasión, hay un momento de alza que aprovecha además la administración Trump. A Trump lo presentan como un loco, ellos mismos, parte de ellos mismos. Trump no es loco nada.
Trump es un tipo prepotente, racista, xenófobo, sin escrúpulos, con una riqueza que viene del mundo del espectáculo. Eso da toda una personalidad determinada, un manejo espectacular del tema mediático, un uso de ese poder. Pero entonces cualquier cosa que haga Trump puede decir, bueno, pero fuese loco. No, lo que están haciendo en la esencia es una decisión del poder permanente que hay en los Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos no la decide un presidente, la deciden los grandes grupos corporativos, los tanques pensantes, como ellos le llaman, los ideólogos del sistema, las grandes universidades, es que deciden esa política. Le ponen énfasis y características a uno u otro gobernante. Obama decía combinar el poder duro con el poder suave. Este viene en la línea de la dureza. Pero ahí es que en ese contexto se coge el tema de Guaidó. Guaidó no es presidente de nada, señores. Guaidó fue un legislador de una asamblea que fue disuelta, y fue disuelta en justicia, porque fue una asamblea usada para la subversión, para el golpe de Estado, y los sistemas tienen que defenderse. Es decir, cuando logra la mayoría la derecha en la Asamblea Nacional, inmediatamente emplea a la derecha planteando derrocar el gobierno y las demás instituciones no controladas. Le salió mal la situación. ¿Por qué? Porque se planteó el tema de la constituyente. Disolver esa asamblea es una constituyente, democratizar más el proceso en términos de participación popular. Y ahí pierden las elecciones congresionales, las elecciones de gobernación, y tenían perdida la presidencial, por eso no van. Va una parte de la derecha, pero hay una votación mayoritaria en favor de Maduro. Declaran ilegítimo el gobierno y finalmente ponen un presidente fantoche, que no es presidente de nada, que le llaman interino, como un señuelo que le sirva al plan de derrocamiento y desestabilización de Venezuela. Dirigido por Estados Unidos. ¿Quién juramentó a Guaidó? Trump. El único que fue Trump. Eso es un descaro, señores. Eso no tiene... Yo creo que no hay parangón en la historia. Un precedente muy malo, ¿eh? Entonces, voy un poco a lo de Juan Luis. En ese contexto, Juan Luis ha sido capaz de participar en ese acto. No, yo no lo trato como mano tibia, ¿no? Yo lo que hago es la diferencia. Primero, tú no puedes, al tú enfrentar una posición política o ideológica, tú no puedes asumir el problema negando los valores que tiene el otro. Juan Luis es un gran creador, es un gran músico, un gran poeta, es un tipo de una calidad extraordinaria, que lo queríamos tener de aquí, de este lado, del lado del pueblo, del soberano, y lo tuvo. Yo tengo muchos trabajos donde hago mención de Juan Luis Guerra, porque era un símbolo. Recuerden la campaña que hizo Juan Luis Guerra cuando el 5º centenario, contra la colonización y la conquista, las posiciones dignas que mantuvo. Pero el Niágara en bicicleta se le olvidó. A él se le olvidó el Niágara en bicicleta. ¿Por qué? Aquí viene el tema de Julio Raúl Durán, nuestro expedicionario del PSP, PCD, que decía: las clases son las clases. Hay una transformación en la vida de Bolívar. Volvió un multimillonario. Y ha habido en la historia algunos que se han hecho multimillonarios que conservan, se resisten a dejar de pensar como eran. Esos son excepcionales. Él no. Él se plegó a ese poder, evidentemente. ¿Por qué? Porque en el área donde él opera también hay una capacidad de presión y de chantaje enorme. Las casas disqueras de Miami, los que manejan el negocio del espectáculo, los Trump, los que le dan mercado, lo asfixian, aunque sea de calidad, lo asfixian. Entonces él no se la juega. Él pudiera ya, porque tiene acumulado suficiente para vivir como un rey, y pudiera dar esa pelea y crecerse, pero no decidió ese camino. Decidió sumarse a esa porquería.
Porque es una porquería lo que hicieron. Pero también Rubén Blades. Rubén También Blades, claro, es el mismo fenómeno. Recordemos al Rubén Blades en Panamá y las composiciones de Rubén Blades. Se metió al mundo de Hollywood, todas esas cosas. Ahora, ¿cuál es lo esencial del momento? Que el plan para provocar una situación que le diera pie al golpe y a la invasión lo derrotó el pueblo venezolano, el pueblo chavista y las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Y ahí se creció Maduro, es verdad. Pudo tener falla aquí, pero sí que... Y yo tengo informaciones de allá, de que hay un crecimiento del apoyo de la sociedad de abajo. El PSV está mucho más enraizado ahora mismo. Maduro está mucho mejor situado. Y el tema no es una persona, yo lo he dicho muchas veces. No es una persona, es un proceso. Claro que no puede ser Chávez. ¿Te entiendes? Y que quizás no había llegado a este desgaste si hubiera sido Chávez por una serie de factores, del carisma, del talento, de todas esas cosas. Como Raúl no es Fidel, ni Díaz Canel es Raúl, ni es Fidel. Claro. Ahora, lo que hay que analizar es la política concreta que aplica. Ahora, ¿dónde es que yo digo? El tema no es el perro, el tema es el amo. El tema no es Guaidó. Guaidó es un instrumento que va a ser pasajero, lo van a estrujar después, salen a Wessing aquí. El tema es el amo. Y ahí todavía no se ha llegado. Yo creo que hay que implementar políticas que le den duro al amo. Yo quiero... O a los amos. ¿Quiénes son los amos? El capital. La gran empresa privada en Venezuela, transnacional, Estados Unidos. Hay que buscar la manera de que cambie la correlación de fuerza en la base productiva de servicios, de comercialización de la sociedad y la relación con el mundo. Con un comercio exterior, con dominio privado, no va a haber problemas. Y la crisis se recicla si no se le da al fondo del problema. Estados Unidos como que medio aguantó por el momento la agresión militar. ¿Hasta dónde China y Rusia fueron un muro de contención de que haya tenido que aguantar el Lo son. Incluso arreciaron la actitud, los dos. Y tú ves las declaraciones que hace frente a la vicepresidenta, que hacen los altos ejecutivos del gobierno de Rusia y el propio Putin. Te das cuenta de que están conscientes de su poder, de potencia. Ellos pararon en seco a Estados Unidos en Ucrania. Y en Siria también. Y Estados Unidos lo que está es replegándose hacia su patio trasero, de derrota en derrota, porque ha cambiado la correlación de fuerza mundial. Ahora, ¿dónde está el riesgo de todo eso? Porque yo creo que hay que ver más allá de las curvas. Yo creo que hay que aprovechar esa contradicción y que Venezuela hace bien en aprovechar esa contradicción. Pero no sobre la base que crea que ese es un poder manso y bueno. No es una alianza estratégica, puede ser una alianza táctica. No es la alianza de nosotros, de tiro al blanco y de voz para el cambio. Es una alianza táctica. Porque también esas potencias con tus intereses pueden entrar en un proceso de negociación con Estados Unidos. Recuérdense que los rusos, no, los soviéticos, con Khrushchev, dejaron un poco enganchado a Fidel. En fin de cuentas, mantuvieron la promesa. Es decir, no aceptaron que se agrediera Cuba. Pero también condicionaron e impusieron ciertas dependencias que afectaron el proceso revolucionario cubano. El problema es difícil, yo no digo que no sea difícil, complejo, para países que no son grandes potencias, que han podido desarrollar todo su potencial y sus recursos. Pero siempre hay que manejarse con un nivel de autonomía, de independencia frente a todos estos poderes. Porque Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia pueden pactar en una determinada situación. Porque en el ajedrez no está solo Venezuela, está el ajedrez mundial. Y ellos no lo van a hacer necesariamente con el criterio que nosotros podemos tener como países latinoamericanos, caribeños, ¿no? Que estamos en busca de nuestra independencia, de nuestra unidad de patria grande.
Tú te imaginas la potencia que es la patria grande unida. Y si tú además a soberanía nacional y suma de soberanía le sumas soberanía de pueblo y poder de pueblo, lo que es capaz de hacer este continente de esas riquezas, porque además de todas las riquezas naturales, como se le llama, está el tema de la diversidad cultural, una cosa impactante para la humanidad por el mosaico que representamos. Entonces creo que pero no hay de otra ahora hay que alinearse con la situación, es decir, en la contradicción en Venezuela, y Venezuela proyectada a toda Norteamérica, porque oye, revierten el proceso venezolano y le van a marchar a Bolivia, a Cuba, a Nicaragua, a todo lo que ellos no controlan. Y no es que sean las mismas situaciones, porque es cierto que hay elementos de corrupción fuerte en una serie de procesos progresivos, pero eso no es el caso del poder fundamental en Cuba. Y Cuba sí les rompió el epiplón. Ahora lo que viene es si se dejan restaurar niveles de inversión de capital que la condicionan. Pero les rompió, es decir, Cuba pudo sobrevivir no solo por el apoyo soviético, sino porque le quitó la base social a la derecha interna, la desredujo a lo mínimo, le expropió todos los bienes. Hay una experiencia que analizar. ¿Los bienes expropiados deben conservarse solo como propiedad estatal o hay formas de propiedad social distintas que son mucho más dinámicas y generan más riqueza? Ese es otro debate. Pero son debates de cara a la estrategia del tema. Yo creo que las fuerzas que asumen la democracia en su esencia, la soberanía en su esencia, sí, perdón, sí, pero esas fuerzas se articulan y tienen, aquí en República Dominicana tenemos que apuntar de más en más, porque todo esto está clarificando el panorama, señor. Y Trump dice, y así lo dice toda la prensa occidental, europea, Maduro es un dictador. Oiga, señores, cuando tú ves a Trump actuando, gobernando por el Twitter, ¿qué es esa vaina? Esto es un engendro. Un tipo que su fortuna la hace engañando al Estado, porque hay documentales sobre todo eso, que es parte de toda esa corrupción del mundo de la especulación inmobiliaria, hablando de honestidad y hablando de corrupción en el continente, que destruyen países enteros, que es capaz de decir que la invasión está contemplada contra Venezuela, pero no es cualquier invasión. Es Afganistán, es Irak, es Libia, es Yemen, es Palestina. Estos son los verdugos del mundo. ¿Qué autoridad tienen para enjuiciar, para clasificar otros estados, otros gobiernos, otros procesos? Ninguna. No se le puede admitir eso. Y aquí hay una gravitación del poder de los medios de comunicación bajo control estadounidense y occidentales bestial. Tú ves gente que incluso tú dices, ¿cómo es posible que fulano, yo no voy a mencionar nombres, esté del lado de Trump y de Guaidó? Son vergüenza, porque además no hay que ser tan inteligente para darse cuenta de lo que está pasando ahí. Y mira, ustedes saben, los dos lo saben, que yo yo soy un aliado muchas veces de estos procesos, incómodo, porque no soy subordinado a las políticas oficiales, simplemente yo pienso, tengo mi manera de pensar y digo esto está bien, esto no está mal, he sido crítico en determinados aspectos, he creído que le ha faltado profundidad a ese proceso, pero oye, no hay manera de tú decir porque yo tengo diferencia con esto, me voy a poner con Guaidó y con ¿cómo se llama el otro? El candidato Capriles. Eso es una mugre. Eso es una mugre plegada a Estados Unidos, que además todos ellos, cuando tú ves históricamente, todos ellos fueron responsables de la masacre, sobre todo lo de más edad, de la mayor masacre que se ha hecho en el continente
que fue el Caracazo. Más de 5.000 muertos. Y lo justificaron. Y las políticas neoliberales. Entonces tú vas a apoyar eso. Bueno, aquí iba a Por el comentar- otro lado hay posibilidades de avanzar. Iba a comentar eso, que la posición de Donald Trump o de Estados Unidos de alguna manera es entendible cuando uno lo ve como imperio rapaz, voraz, y en términos históricos lo que ha hecho, cómo saqueó medio México. Ahora, lo que no es entendible, que personas con un cierto nivel de lucidez intelectual y que en un buen tramo de su vida han tenido una posición digna de decoro, terminen plegándose a eso y terminen aceptando, asimilando esa campaña mediática de que Maduro es un burro, de que Maduro no piensa, de que Maduro es un dictador. Eso es lo que es realmente penoso. Y yo lo veo en las redes sociales. Pero además, Y oye, lo que es la un gente dictador, escribe. pero resulta que la mayor parte de los medios de comunicación y los más potentes están en manos de En la mano, derecha. en mano de la derecha en Venezuela. Y Y que Chávez no lo tocó ni Maduro lo ha tocado. Y que todos los medios internacionales condicionan la opinión de la gente en el mundo, están en manos de los enemigos de ese proceso. Entonces tú ves quién es el democrático y quién no es el democrático. Tienen más horas. ¿Cuántas elecciones se han hecho? Nadie puede decir, porque Carter ha certificado que el sistema electoral venezolano es de los más confiables. Y José Luis Zapatero, el de España. Pero bueno, pero son figuras que han resultado marginales del poder constituido mundial. ¿Tú entiendes? Entonces lo echan para un lado. Bueno, el tiempo sí que masacra todo, Narciso. Y es tiempo de ir a una pausa. Hay muchas cosas que hay que conversarlas, porque el imperio aquí en el continente empezó por lo más débil. Se llevó a Honduras con Zelaya, se llevó a Fernando Lugo en Paraguay, Sí. y por ahí siguió con Argentina y los Kirchner, siguió en Brasil, buscó la manera de colarse por ahí y de golpear, y sigue golpeando en Honduras. Y ahora en El Salvador también se pierde un espacio, por errores propios de los camaradas salvadoreños. Pero bueno, es el cuadro que está ahí, y parece que ahora es golpear a Venezuela, y si logran golpear a Venezuela, seguirán con Bolivia, o seguirán con Nicaragua, porque Nicaragua es mucho más frágil que Bolivia. Pero en Venezuela no le va a salir. Nicaragua y Ortega son más frágiles que Evo Morales y que Bolivia. Y luego el último reducto pudiera ser entonces Cuba. Pero es tiempo de ir a una pausa, y con Narciso terminamos esta entrega en la Alianza Estratégica de Voz para el Cambio, Tiro al Blanco. Gracias a Narciso por estar con nosotros. Ustedes no se muevan, que hay mucho más en Voz para el Cambio todavía. Vamos arriba, señor director.